Darwin dice, a 40 kilómetros al noroeste de Rosario se encuentra el lugar más chato, la llanura más chata que debe existir sobre la Tierra, ¿no? Y a 40 kilómetros al noroeste de Rosario está Cerrodino, que fue fundada unos años más tarde. Darwin dijo eso aproximadamente 100 años antes de mi nacimiento. Y entonces esa descripción del paisaje de la llanura es, ¿cómo podríamos decir? Cuando yo leía el libro de Darwin, revivía sobre las cosas que él decía sobre la llanura, revivía toda una serie de experiencias personales mías. Todo lo que Darwin decía, yo lo había vivido 100 años más tarde, de modo que ese pueblo es un pueblo clásico de la llanura santafesina, que son diferentes de los de la llanura porteña. Con el este de Córdoba hay algunos puntos de contacto, salvo el ferrocarril, trenes del ferrocarril Mitre, las estaciones del ferrocarril Mitre, que iba hacia Tucumán, y zona de cultivos cerealeros en aquella época, maíz, trigo también, pero sobre todo maíz, maíz, girasoles. Un pueblo de inmigrantes, con otros pueblos de inmigrantes cada 15 o 30 kilómetros, más o menos, hacia el norte y hacia el sur. Hacia el sur ya se entraba en la zona de influencia de Rosario, pero después seguía otro pueblo que se llamaba Carrizales o Clark, que tenía dos nombres, Díaz, Casaleño, Galvez, etc. Son pueblos muy cortados por las vías de ferrocarril. El centro, el núcleo del pueblo son 4 cuadras de cada lado. Generalmente los que viven en una parte le llaman al otro el otro lado. Se atraviesa el camino de la estación, los campos de la estación, se atraviesan, se pasa un molinillo y se va entre, digamos, campos con un caminito desbrozado, se cruzan las vías y se está del otro lado. Bueno, en aquella época las calles no estaban asfaltadas, había un gran movimiento de sulkis, de caballos y poco menos de autos, pero en los años 40 todavía eso no existía. Yo iba a la escuela al lado de mi casa, a la escuela Sarmiento. Italia y Avenida Santa Fe. En esta esquina, precisamente en esta casa, nació Juan José Saer. Y acá nomás, a mitad de cuadra, sobre Avenida Santa Fe, estaba la escuela número 258, Domingo Faustino Sarmiento. Allí hizo sus estudios primarios. Su perfil bajo, su humildad y principalmente que él estaba... vos sabés que cuando lo encontré por primera vez a él, fue una reunión en Díaz, en un pueblo acá vecino. Tengo una reunión familiar, digo, el domingo, viste, joven, yo con 22 o 23 años. Y entonces una de las chicas dice, sí, son todos familiares de mi mamá, que son de origen, que son árabes y qué sé yo. Y me dice una compañera de la escuela, ay, dice, yo soy fanática, dice, de Saer, dice, un escritor de tu pueblo. Y le digo, ay, justamente le digo el domingo voy a estar yo con él. Vos sabés que, claro,
Era recién cuando comenzaba el auge de Juan José acá, porque 25 años atrás aproximadamente era cuando recién se empezaba a conocer, porque como decían todos de la familia, él fue mucho más reconocido en Francia, apenas llega, que acá, que es de donde nace genuinamente, sus orígenes. Y entonces, claro, cuando mis compañeras empezaron a decir, pero con Saer, yo me agrandé terriblemente. Cuando llegué a Díaz, que lo conocí personalmente, claro, yo un poco más quería que me firme un autógrafo. Y él, ¿sabes lo que me dijo? ¿Saben lo que me dijo? Dice, a mí me encanta hablar, no de mí, dice, hablar con ustedes, con la gente joven. Porque casualmente su hijo es de la misma edad que yo, que es Jerónimo. Entonces me dice, porque yo a través de tus palabras puedo llegar a pensar o conocer cuál es el pensamiento de mi hijo. O sea que él como escritor, yo por más que le quise preguntar y hacer, no, obviaba el tema. Él en ese momento de las reuniones familiares era el primo y punto. No era el escritor famoso a la que todos nos queríamos, qué sé yo, tener, conocer, qué escribía, sobre qué se basaba. No, él era solamente un componente más o un integrante más de la familia. Y siempre recalcaba eso, me encanta charlar con vos o con gente de tu edad, porque yo a través de ustedes voy a conocer los pensamientos de mi hijo. Era como que él se preocupaba por esa parte. La memoria de Juan José Saer en nuestra comunidad me parece algo muy importante, no solo como docente, sino como persona que ha nacido en este pueblo, ha crecido y trabajo orgullosamente en una institución educativa. Me parece totalmente importante. ¿Por qué? Porque en realidad de Juan José Saer mucho no se sabe. ¿Por qué no sabemos? No sabría en realidad decirte. Sí puedo contarte que sé cosas de Saer por fuera de las instituciones educativas. Puedo contarte como anécdota que muchos años atrás, en muchas sobremesas, una persona que compartí un tiempo de mi vida con ella, me contaba que conocía al Turquito Saer y yo ni sabía quién era él, pero yo le escuchaba a esta persona y ella me contaba que iba a la escuela primaria con él, que la escuela a la que iban era la escuela número 258, que funcionaba a unas cuadras de acá, de esta escuela, y de su casa también. Me contó dónde vivía Saer cuando vivía acá en Cerodino. Y obviamente me nombraba a sus padres, y siempre recuerdo que decía, el Turquito Saer. El grupo Zona Saer nace en el año 2014, más precisamente en el mes de mayo, ya que para junio, mes de nacimiento y muerte de Juan José Saer, venía a visitarnos un contingente de personas de Rosario de la Universidad para Adultos Mayores. Ser miembro del grupo Zona Saer es un orgullo. Como cerodinenses es nuestro deber ético trabajar por la memoria de Juan José Saer. El objetivo del grupo Zona Saer consiste precisamente en reivindicar la figura del escritor Juan José Saer en su pueblo natal, Cerodino, como así también difundir sus obras y destacar en cada una de ellas el retorno permanente a su lugar de origen. Cuando pensamos en la palabra cultura, necesariamente debemos pensar en un proceso. El mismo Saer definía la cultura como una cosa que se va elaborando lenta y laboriosamente, a través de los años e incluso de los siglos. En Zona Saer trabajamos paso a paso y poco a poco. Saer nos dice que la patria no es esa pasión abstracta, esos valores que nos quieren hacer compartir,
La patria, para él, es la infancia, el comienzo del lenguaje, su lugar de origen. Estos tres elementos conforman a las culturas de un pueblo, a la identidad cultural, a la conciencia colectiva que les va a dar su propia historia. Juan José Saer fue siempre fiel a su lugar de origen, fue fiel a sus raíces culturales y a su región. Y uno de los aspectos más interesantes de su obra tiene que ver con la construcción de un entramado de personajes, de lugares y de situaciones que se van retomando de una obra a otra, de las novelas a los cuentos y de los cuentos a las novelas. Porque si bien cada libro es una pieza única, una pieza singular e irrepetible, hay ciertos episodios o ciertas situaciones que se retoman y que van evolucionando de un texto a otro. Por lo que los lectores podemos ir reconociendo esa especie de espacio mítico, representado, muy propio de nuestra cultura, porque es el espacio de la llanura santafesina, muy reconocible geográficamente para nosotros, porque es el espacio de la Santa Fe en la que vivimos, y un poco más allá el espacio litoraleño, ¿no? Con el río y las islas. Y es una zona que el mismo Saer llama como espacio mítico la zona. Por lo que llamarnos como grupo Zona Saer tiene una impronta importante, es celebrar, reivindicar y poner de nuevo en valor este concepto que él traza desde su lengua literaria. Algunos de los proyectos que pudimos concretar fueron el descubrimiento de la placa en memoria a su nombre y a su figura, que está ubicada en la Biblioteca Popular de Serodino. Otro de ellos fue la realización de un homenaje visual, una gigantografía, ubicada también cerca de la casa de Saer. Los encuentros fueron 3, yo solamente estuve 3 veces con él, 2 en el pueblo en Díaz y una vez en Santa Fe, en la casa de su hermana, que por la llegada de él invitaron a toda la familia para comer comidas árabes. Las hermanas se dedicaban a esperarlo cuando sabían que venía y preparaban todas las clásicas comidas de ellos. El garbanzo pisado, el kepi, que ellos lo dicen con otra tonada, no es la que me sale a mí. Y bueno, dice que a él le gustaba mucho toda la comida árabe y encima acercarse a la familia, porque él desde que se fue de acá siempre tuvo mucho contacto con sus hermanos directos o con sus hermanos y sus sobrinos, pero no con el resto de la familia. Entonces yo comencé a pensar en eso cuando nuestra escuela, la EMPA, esta escuela de enseñanza media para adultos, iba a cumplir los 25 años. 2 o 3 años antes empecé a pensar, digo, la escuela no tiene todavía un nombre con la que se identifique, solo tenía su número, que es lo que llega desde el ministerio. Había domingos que lo pasaban en Andino, domingos que pasaban en Gaboto, y lo que mi mamá siempre se acordaba, ella le llevaba unos cuantos años a Juan José, 8 o 9 años, que mientras ellos jugaban, pescaban en el río, saltaban como cualquier chico de entre 5 y 15 años, él estaba sentadito leyendo con 4 o 5 años, pero no que leía un cuento común como puede leer un chico de 5 años, leía el diario, que todos se quedaban admirados porque ellos eran grandes y a ninguno le interesaba, y él con esa edad se abocaba a leer el diario. Esa era la anécdota que mi mamá siempre rescataba y que decían ellos, pero mira qué raro este chico, claro, de tan chiquito leyendo el diario.
esta cuestión de los 25 años y empecé a pensar qué nombre podíamos ponerle a la escuela. Bueno, y un día pensando, porque quería que sea algo original, pensaba, digo, en alguien del pueblo. Entonces yo decía, bueno, pero de la localidad no recordaba mucho. Hasta que una mañana se me ocurrió lo del Turquito Saer, que me acordé. Y entonces dije, tiene que ser Juan José Saer. Y me puse muy contenta porque pensé, digo, nadie tiene ese nombre. Bueno, después sí recordé, o me hicieron recordar en todo caso, que la biblioteca pública sí tiene una sala que tiene la denominación o el nombre de Juan José Saer, pero una institución, otra institución no. Entonces, bueno, todos estuvieron de acuerdo y bueno, armamos el proyecto, hicimos la fundamentación, pero por sobre todas las cosas hicimos la fundamentación no solo por el valor que tiene la obra de Juan José Saer, a nivel, digamos, como escritor universal, sino también porque al ser oriundo y al ser de acá, ¿no? Y no ser conocido era como que parecía algo injusto. Entonces, que una de las instituciones de la localidad llevar ese nombre, digamos, iba a llevar a que por lo menos nosotros como comunidad educativa nos interesáramos por la obra de él. Y gracias a Dios llegó. En mayo, el 30 de mayo, llegó la designación de la escuela con el nombre de, bueno, obviamente la aceptación y las felicitaciones de que le habíamos puesto ese nombre a nuestra institución.